Súper. Hola, bienvenidas y bienvenidos a el quinto ya y penúltimo taller del ciclo de talleres del desafío asociativo. En esta oportunidad, ¿cierto? Nos toca ver estructura de ingresos y costos. Este taller está en el marco del proyecto Viraliza, apoyado por Corfo, ejecutado por la Asociación Nacional de, perdón, la Asociación Gremial de Cooperativas del Sur de Chile, Cooperativas del Sur, en coejecución con Fundación Mapocho, en alianza con la Universidad de los Lagos y con una participación del ecosistema de cooperativas y el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de los lagos. Vamos a partir esta clase. Hoy no sé si soy yo la que se pegó. Hola, hola. Hola Connie, sí, te escuchamos, pero no se ve la pantalla. Ah, no sé qué pasó. Ya, pero de repente si sigo hablando nomás. Intenta volver a presentar. Ya, no, es que no sé qué pasó, se pegó el computador. Estoy esperando a que Puedo vuelva a presentar responder. yo. Ya. Así que podéis dejar de compartir y presenta y yo te espero para poder hablar. De raro, lo escucho súper bien. Avísame porque no veo nada. Isa, ¿estás todavía por ahí? Sí, voy. Ya, bacán. Dale, ahora sí. Ya, súper. Voy a hacer como un check cada vez que pase la diapositiva porque como no veo, entonces vamos a partir la clase de hoy hablando sobre las últimas instancias que se vienen, ¿cierto? Que son las dos últimas clases o talleres, que una es el día de hoy y la próxima es el siguiente miércoles a las 7. Para ustedes preparar las últimas instancias previas al evento del martes 5 y miércoles 6 de diciembre en el Teatro del Lago, ¿ya? Donde los 5 finalistas van a presentar el pitch de negocios frente a un jurado, quienes van a decidir quiénes van a ser los ganadores, ¿cierto? Y al mismo tiempo, todos están súper invitados, ¿cierto? Y también están invitados a ver a sus compañeros a través del streaming, si es que no pueden asistir personalmente, ya para el evento del martes 5 y miércoles 6 de diciembre. La presentación de pitch es el martes 5 de diciembre, ¿ya? Siguiente, por favor. La siguiente es un recordatorio de los premios, ¿cierto? Que van a ver. El tercer lugar tenemos gift card para Consulta, ¿qué duración tiene Sí, el pitch o tendría el pitch en este caso? eh, em, dame un segundo, es que parece que la Connie se cayó, Nelson. Me esperan un segundo. Pero si no me equivoco, son 3 minutos de presentación. Igualmente está en las bases, ¿o no les aparece eso? Les vamos a mandar igual toda la información por correo, en todo caso. Pero es de 3 a 5 minutos, siempre los pits. Ok, perfecto, gracias. Parece que la Connie no se cayó, ¿verdad? A ver, deme un segundo. Ya. Bueno, voy a seguir yo eh,
presentándoles. ¿Me confirman que ven la pantalla? Vale. ¿Sí? Nelson o alguien que estaba escuchando por ahí, ¿ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, dale. Entonces, para el final de la clase les tengo la información certera de la duración del pitch, ¿vale? Em, eh, lo que vamos a hacer, la próxima clase igualmente vamos a tener una clase como para revisar las claves del pitch, em, para que puedan hacer el envío al día siguiente de estos 21 pitch que van a ser seleccionados, solamente 5 para presentar el día del evento. ¿Ya? La publicación de estos grupos finalistas va a ser el día 1 de diciembre y la presentación es el 5 durante la tarde. ¿Ya? Aquí en esta presentación va a haber un jurado y ellos van a elegir en la presentación en vivo de los pitch los primeros, uno, dos, o sea, el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, ¿vale? Entonces, esta clase vamos a terminar de revisar el Canvas, que en específico es ingresos, fuentes de ingresos y estructuras de costos, para que en la próxima clase veamos pitch, últimas claves del pitch, pero la idea es que ustedes durante esta semana, con su modelo de negocios completado, empiecen a avanzar en una nueva versión de pitch y con la clase de la próxima semana, mejorar este pitch con las claves que les vamos a dar en esta última sesión. ¿Vale? Connie, Ya, ¿ahora nos vale, sí. escuchas? Sí, estoy aquí. Estoy. Lo escuchaba súper bien, pero al parecer tuve un ¿Quieres problema. presentar tú ahora? ¿Mm? ¿Quieres presentar tú ahora? Sí, dijiste como en no, presenta tú de repente, Isa, como para Ah, evitar temas y así yo dale, solamente hablo. dale, dale. Ah, nomás. Sí, estaba diciéndole sobre las fechas, ¿no? Y Nelson tenía la pregunta de la duración del pitch. Ya, la duración, bueno, ¿se la respondiste? No, no lo Ah, tengo claro. no, es que la duración del pitch, la idea es que sea bajo las mismas directrices de la primera vez, ¿ya? La idea es que dure 1 minuto, ¿ya? No más, puede ser un poco más esta vez, o sea, si es que dura, no sé, 1 minuto, 5 segundos, como que no pasa nada, pero la idea es que entiendan que en esencia el pitch de negocios está inspirado en una situación donde hay una persona que toma un ascensor con un inversionista y en lo que se demora el inversionista en llegar al piso y se baja, ustedes ya tienen que haber generado una conversación con él y haberle explicado de qué se trata el proyecto y cómo él tiene que haber quedado interesado. Esa es como la esencia o el origen del elevator pitch. Entonces, la idea es que ustedes en un espacio de 60 segundos aproximadamente puedan abarcar de una manera para el receptor todos los aspectos más importantes del modelo de negocio, ¿ya? No es relevante en esta etapa que entren en detalles, ¿cierto? Porque nosotros hemos visto detalles respecto del modelo de negocio que son súper relevantes, pero que ustedes, ahí la idea es que ustedes puedan discernir entre cuál es la información como vital o de qué manera exponerlo de manera concisa y clara, ¿ya? Entonces, una vez que terminemos con la clase y podamos aprovechar los tips en la clase del próximo miércoles, ustedes el día jueves ya pueden entregar el pitch mejorado y les vamos a pedir un mini resumen de su emprendimiento que es de un parrafito, ¿ya? Nosotros somos, por ejemplo, no quiero decir ninguno de ustedes, pero por ejemplo, no sé, somos cooperativa La Papa Bruja y este es nuestro proyecto, un pequeño párrafo, porque en el evento también del martes 5 y miércoles 6 de diciembre en el Teatro del Lago va a haber un panel donde se van a exponer su video pitch y donde va a haber una descripción de cuáles son los finalistas que se van a presentar ese día, etcétera. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No?
Creo que Erwin tenía abierto su micrófono, no sé si era porque tenía alguna duda, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, Ramón, dale. El pitch necesariamente tiene que ser como uno hablando, me refiero, no puede ser como editado, cosas así, tiene que ser como salga, o un pitch normal hablando. No necesariamente, o sea, ahora sobre todo con la tecnología de las millones de aplicaciones que hay para hacer Reels o CapCut, ustedes pueden editarlo como lo estimen conveniente. Si quieren pueden poner videos cortados, igual que un Reel, y ponerle audio después, posterior a alguien hablando. Pueden agregarle subtítulos, pueden hacer animaciones, lo que ustedes quieran. No es Ok. necesariamente que salga una persona hablando en tiempo real y como que se aprenda el pitch. Ustedes pueden tener el guión perfectamente, pueden poner videos asociados que apoyen lo que va apareciendo o lo que ustedes van hablando en el pitch Mm. y lo pueden editar como ustedes quieran, ¿ya? Lo Entonces podría importante ser es, como, ya, perfecto. ¿ya? Lo importante es que dure más o menos un minuto, que no sea mucho más, y que puedan expresar de manera clara y concisa todos los elementos que ustedes consideren relevantes explicar en un pitch de negocio, ¿ya? La publicación de los grupos va a ser al siguiente día, o sea, ustedes van a tener hasta el jueves 30 para enviar sus videos pitch mejorados, y el viernes 1 de diciembre ustedes ya van a tener los resultados de cuáles son los grupos finalistas que van al evento y que van a presentar el evento, el pitch en vivo, ¿ya? Entonces, la idea de la última clase, que es el próximo miércoles, es que además de darles tips para el pitch en video, podamos ver algunos tips también, que es cuando uno presenta, ¿cierto? Donde ahí entran otras variables, ¿ya? Que son el desplante en el escenario, ¿cierto? La dicción, el volumen de la voz, y también como la presencia, el desplante que pueda tener la persona, ¿ya? Yo les recomiendo, pueden hacerlo entre dos personas sin problema, yo les recomiendo que ese día pudiesen elegir a un integrante del grupo, uno o dos, para que haga esa presentación, ¿ya? No es necesario que esté todo el grupo y que todo el grupo hable ese día, para que sea mucho más directo al grano, ¿ya? Así que ahí tienen que ustedes ponerse de acuerdo, elegir al que tenga, digamos, esa habilidad más desarrollada y en equipo trabajar para que eso suceda. Y esa persona en el fondo solamente va a ser el mensajero de todo el trabajo que han hecho como equipo en este tiempo, ¿ya? Y la presentación de los grupos finalistas, de los 5 grupos finalistas, va a ser el martes 5 de diciembre, ¿ya? Entre las 16:45 y las 6:30 es el bloque de la presentación de pitch y la elección de los finalistas, ¿ya? Pero el evento es todo el día martes y el día miércoles 6 de diciembre. Dale nomás, Isa. Entonces, para ya no seguir dándonos vueltas, porque ya pasaron 20 minutos, el objetivo de hoy, vamos a ver los últimos componentes del modelo de negocios, ya, que son, creo que estamos, el objetivo de aprendizaje, está bien en la presentación, creo que son como los objetivos de la vez pasada. No sé si abriste el taller anterior. Tiene que ser este porque tiene las fechas. Qué raro, quizá yo me equivoqué, pero ahí lo podemos después subir arreglado, pero los objetivos de hoy va a ser, vamos a ver, estructura de ingresos, ¿cierto? Estructura de costos y finalmente, no, sí, yo la embarré, creo que no lo arreglé bien. Vamos a ver entonces estructura de ingresos, estructura de costos, ¿ya? Y ahora vamos a pedirle a grupos, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Isa, si podías avanzar en la presentación. De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que eran los componentes del modelo de negocio. Siguiente, ¿cierto? Donde vimos estructura de, perdón,
actividades clave, recursos clave y alianzas estratégicas, donde pudimos revisar, ¿cierto?, cuál era la diferencia entre recurso y actividad, por qué ambas eran importantes, por qué la identificación de ambas es importante, ¿cierto? Vimos distintos tipos de recursos, desde físicos, tangibles e intangibles, como la marca, las patentes, ¿cierto? Recursos humanos y financieros. Siguiente. También vimos en las actividades clave que estaban siempre, o los procesos comerciales usualmente marcan la pauta de las actividades a definir como estratégicas o actividades clave, ¿ya? Y cómo estas actividades aportan a la entrega de la propuesta de valor, ¿ya? Entonces puede ser producción, diseño, resolución de problemas. Sigue nomás en la siguiente diapositiva, ¿ya? Y otras como componentes como alianzas clave, ¿cierto? Que se generan alianzas para tres cosas, digamos, usualmente. Son para optimización, puede ser optimización en costo, economías de escala, para reducir el riesgo de la incertidumbre y para adquirir otros recursos o actividades que son clave, pero que sin embargo no son posibles de tener por la organización, ¿ya? Entonces, dicho esto, nos gustaría preguntarles a ustedes si hay algún grupo que nos pudiese compartir muy brevemente, en un minutito, nos dice así como, hola, mi nombre es tanto, mi emprendimiento es muy breve, y en un minuto uno nos puede hablar sobre los recursos clave, otro equipo nos puede hablar sobre las actividades clave, y un tercer equipo nos puede hablar sobre las alianzas estratégicas que ustedes piensan que necesita su modelo de negocios. ¿Ya? En 1 o 2 minutos. Muy brevemente, si es que hay algún grupo que quisiera compartir uno de los tres, y así 3 grupos nos pueden compartir recursos, actividades y alianzas. ¿Alguien que quisiera compartir? Aprovechen. Después nos van a mandar correos preguntándonos. ¿Alguien quiere compartir lo que sea que trabajaron? O si es que tienen dudas respecto de esto, si es que lo vieron de alguna forma. Aló, no soy yo, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Ya, Sí, tal vez pasamos ya, nomás, Connie. ya. Pasemos entonces. Lo importante, chiquillos, es que identifiquen sus recursos, identifiquen sus actividades y las alianzas estratégicas, porque eso les va a dar una idea de lo que vamos a ver en la clase de hoy día, que tiene que ver con, por una parte, los flujos de ingreso, y por otra parte, la estructura de costos, ¿ya? Que tal como se ve aquí de manera gráfica, constituye la base, ¿ya?, de nuestro modelo de negocios. Es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de actividades clave, recursos clave, alianzas, cuál es la propuesta de valor y todos los segmentos que están ubicados en la parte superior del el modelo Canvas, podemos definir estructura de costos. Porque al momento de definir, por ejemplo, relaciones con clientes o cuáles van a ser los canales, podemos decir cuánto nos va a costar poner en marcha esos canales, ¿ya? Si es que tenemos los recursos para poner en marcha esos canales. Por ejemplo, si es que de alguna manera yo quiero armar un call center, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas personas van a trabajar en el call center? ¿Van a tener atención 24/7? ¿Va a haber un horario de atención? ¿Cierto? Esta atención va a ser personalizada, va a haber una ejecutiva, va a ser un bot de WhatsApp, va a ser una inteligencia artificial, va a ser un espacio de preguntas frecuentes, ¿cierto? Con ese tipo de herramientas, algo más automatizado. Entonces,
cada una de esas decisiones tiene un costo, ¿ya? Entonces, una vez definido, ¿cierto? Todos los componentes de arriba, nosotros podemos empezar a pensar cuánto nos va a costar cada uno de estos. Y eso es lo que se constituye principalmente, ¿cierto? En este cuadrito que está abajo, que se llama estructura de costos, donde nos respondemos a esas preguntas. ¿Qué recursos o actividades claves son más caras o significan mayor gasto? ¿Y qué segmento de clientes, por ejemplo, nos genera mayores costos? Muchas veces cuando tenemos un mercado con diferentes segmentos, nosotros también podemos identificar si es que hay alguna estrategia o alguna propuesta de valor que es más costosa para nosotros, lo cual no solamente tenemos que tener identificados los costos, sino que también si es que ese tipo de cliente nos genera un flujo de ingreso acorde a los costos que está generando llegar a este cliente, ¿ya? Entonces, por otro lado, cuando hablamos de flujo de ingresos, estamos respondiendo preguntas que tienen que ver con 3 componentes principalmente: valor, precio, ¿ya? Y qué tipo de flujo vamos a recibir por ese segmento de cliente, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, dice Ostelbalder y Pignou, si los clientes son el corazón del negocio, ¿cierto? Porque se encuentran al centro, los flujos de ingresos son como las arterias, ¿ya? Son la vía por la cual, ¿cierto? Se llega al cliente o digamos, el corazón bombea sangre a través de las arterias. Por lo tanto, el cliente cómo distribuye, ¿cierto? O cómo materializa el valor que él está dispuesto a pagar a nuestra empresa, ¿ya? O a nuestra organización y en lo que hacemos, nuestro producto o servicio. Entonces, cada flujo de ingresos puede tener diferentes estrategias de precio. Dije anteriormente que cuando hablamos de estructura de ingresos, hablamos de 3 componentes. Primero tenemos el valor. Muchas veces nosotros pensamos en un precio equiparándolo, ¿cierto? Y analizándolo desde el punto de vista de los costos, ¿ya? Lo primero que uno tiene que pensar es que nuestro producto o servicio tiene que ser entregado de una manera sostenible económicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros recibimos por ese producto o servicio debe ser mayor a lo que nos cuesta producirlo o nos cuesta entregarlo, ¿ya? Eso es como base, ¿cierto? Pero no necesariamente los costos, en algunas industrias, por ejemplo, está definido que se gana en promedio un 30% más, por ejemplo, de lo que cuesta hacer el producto, o un 50 o un 100, ¿ya? Y esa diferencia que se genera entre lo que yo recibo como ingreso y lo que tengo en costo se llama, en general se llama utilidad, ¿ya? Pero muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que la disposición a pagar de un cliente puede ser mucho mayor a lo que, o al precio que usualmente le estamos poniendo. Y pueden existir diferentes valoraciones por tipo de cliente, porque ellos están buscando o resolver una distinta necesidad o porque simplemente un segmento de clientes puede ser atacado de otras maneras diferentes. Entonces, tenemos que, por una parte, nosotros descubrir cuál es el verdadero valor para el cliente del producto o servicio que yo le estoy ofreciendo, y en base a eso y a la estructura de costo, o sea, de cuánto me cuesta producirlo o entregarlo, es que yo puedo definir el precio, ¿ya? Entonces, hay diferentes estrategias de precio. Está el precio lista, que es como cuando yo defino un precio que usualmente está determinado por el costo, y ahí. También tenemos precios por negociación. Creo que de nuevo se hizo hacia Perdón, es la primera, ¿verdad? una más. Ahí, esa es. Ya, ok, sorry. Sí, depende del mercado. Por ejemplo, en algunos casos, que ahora vamos a ver más adelante, depende netamente de procesos de oferta o demanda, ¿ya? Gestión del rendimiento, o depende del volumen de producción, etc. Hay distintos factores que afectan estas estrategias de precio, ¿ya? Y también tienen que ser coherentes con el resto del modelo de negocio. Los ingresos además pueden ser únicos o pueden ser continuos. Perdón, ya, ahora sí. Los ingresos pueden ser únicos o continuos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo vendo un producto o servicio,
Si es que hay un pago único, es porque yo, por ejemplo, adquiero un producto o servicio una vez. Pero hay algunos tipos de flujo que hablan, por ejemplo, de una suscripción o de un arriendo, ¿ya? Donde existe una tarifa, que puede ser por el tiempo en que lo utilizo, ¿ya? Y que puede ser esto renovable cada cierto tiempo, puede ser semanal, mensual, etc. ¿Ya? ¿Una pregunta? ¿Sí? Nosotros tenemos esa misma duda. Lo que pasa es que nuestro producto es el ¿Mm? tema de la concentración de agua y claro, estábamos en el dilema si al, al vender, entre comillas, el agua que purifica nuestro producto sería, ¿estamos vendiendo un servicio o un producto? Porque sería con suscripción. Ustedes son los que tienen el kit Sí, de... sí. Ya. Ustedes ahí tienen que decidir, porque si ustedes están, por ejemplo, tienen todo un plan para captar al cliente y que el cliente compre el kit, Ujú. eso puede ser un producto y ustedes entregan una especie de manual o hay una especie de asesoría y una vez que el cliente recibe el kit e instala, ya como que deja de haber, ya termina como el contacto con el cliente en la venta. Pero sin embargo, si es que ustedes, por ejemplo, venden un servicio que es una asesoría o posterior como intercambio, puede ser que no sé, lo ayuden a armar o que haya alguna especie de servicio postventa, etcétera, ustedes también eso lo pueden determinar como un servicio. Entonces Ah, pueden ok. decir, este servicio involucra un pago inicial de, por ejemplo, 100 que incluye el kit, pero eso también incluye 2 o 3 asesorías, ahí ustedes determinan cuántas, ¿ya? Claro. Y que ahí ya pasaría a ser un servicio, pero eso lo determinan ustedes, no hay nada Ah, como vale. pre. Eso va a Una pre- depender de lo que ustedes quieren entregar y también de lo que Gracias. el cliente Ujú. necesite, ¿ya? Ok. Otra, soy del mismo equipo y, o sea, prácticamente nosotros como, digamos, entre comillas, organización, podemos hacer un servicio y un producto, no necesariamente que sea solamente una cosa, un solo proyecto, por así decirlo. Hay muchos servicios que involucran entrega de productos, así que no se compliquen en ese sentido, ¿ya? Vale. Hay servicios que involucran productos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en un restaurante el producto sería la comida, lo que te sirven, pero tú vas a un restaurante por el servicio que te entrega, que es como toda la experiencia de que tú llegas al restaurante, llega el garzón o la garzona, te atiende, ¿cierto? Entonces, está como determinado por la experiencia. Entonces, hay muchos servicios que, si bien son servicios, en esencia, involucran productos. Y eso puede ser así perfectamente. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Entonces, dale, Isa, siguiente. Em, entonces, ¿cuáles son? Ya vimos distintos tipos, ¿cierto? Que pueden haber precios perdón, flujos continuos o flujos únicos y además podemos ver distintos modelos que se ajustan a diferentes estructuras de ingresos, como por ejemplo, tenemos ventas, ¿cierto? Que son organizaciones con operaciones de compra y venta común y silvestre, ¿cierto? Tenemos Mercado Libre que vende productos, ¿cierto? Uno se ingresa a la aplicación, hace la compra, le llega el producto y listo, eso es todo. Entonces ahí tenemos un flujo único asociado a un modelo de venta de activos, ¿ya? Otros ejemplos, como hay cooperativas locales como la FRECOP, que vende frutos secos, que están producidos aquí mismo, ¿cierto? Ellos tienen productos asociados donde tú puedes adquirirlos como cualquier producto específico, y también Colún, que es la cooperativa, ¿cierto? De lecheros de la Unión, que ellos tienen producto específico y tú los compras, adquieres, consumes y ahí termina, digamos, el proceso de relacionamiento con el cliente. También existen otros modelos que involucran tarifas por uso, ¿ya? Uso del servicio por vez. Entonces, mientras más lo uso, más pago. Como por ejemplo la hotelería y el turismo. La hotelería aumenta en proporción a la cantidad de noches de estadía, por ejemplo.
o el turismo aumenta en proporción de los servicios de turismo que yo voy adquiriendo, ¿ya? Entonces, a ese tipo de flujo de ingresos lo llamamos de tarifa por uso. También existe otro modelo que es de la cuota de suscripción, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Netflix, Spotify, gimnasios, YouTube, Premium, usualmente todos los servicios asociados a aplicaciones en su mayoría, ¿ya? Que es lo que tenemos más cercano, asocian, ¿cierto?, a un servicio, una venta de acceso continua. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo pague la suscripción, que usualmente es mensual, yo tengo acceso ilimitado a un servicio. Yo tengo acceso a toda la biblioteca, ¿cierto?, de propiedad musical de Spotify, tengo acceso a videos sin publicidad de YouTube, tengo acceso a la biblioteca de material audiovisual de Netflix, ¿cierto? Tengo acceso a recibir el servicio de las instalaciones de maquinarias de los gimnasios o las clases. Hay veces que tú pagas la suscripción de los gimnasios y tienes acceso a una multitud de cursos y de talleres y de actividades deportivas. ¿Ya? Voy a prender la luz, permiso. Ahora sí, estaba muy oscuro. Y el siguiente modelo es el modelo de arriendo, donde yo tengo, ¿cierto?, derecho de uso a cambio de una tarifa por un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la cuota de suscripción y el arriendo? Usualmente tiene que ver por el plazo de uso, ¿ya? Y además, porque el arriendo usualmente es como de un bien o servicio. Yo arriendo un auto, pero el auto no es como que no es como una biblioteca de opciones, no es como que tenga acceso a 5 autos para elegir a cambio de un pago. Esa es la diferencia entre la cuota de suscripción y el arriendo. Ya el arriendo es por un producto concreto, por una casa, por un auto, ¿cierto? O por algún tipo de servicio, pero específico. El modelo de licencia usualmente se trata de propiedad intelectual, asociado a biotecnología o tecnología transversal, ¿ya? Como por ejemplo, los medios utilizan mucho los permisos de licencia, o por ejemplo, no sé, Microsoft, cuando uno contrata Office, o incluso el sistema operativo, en el caso de Windows, se trabaja a través de licencias. Entonces, uno puede adquirir una licencia para uso de determinado producto o servicio, ¿ya? Tangible o intangible. Para el modelo de honorarios de corretaje, estamos hablando de un servicio de intermediación. Cuando nosotros tenemos una cadena, ¿cierto?, de servicios donde están involucrados proveedores, ¿cierto?, intermediarios y clientes, usualmente en estos como momentos intermedios entre que el cliente recibe el producto y el productor inicial genera el producto o servicio, hay intermediarios, ¿cierto?, que hacen ese trabajo y que están especializados. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea corretaje de seguros, ¿ya? Donde existen corredores de seguros que tienen todo el abanico de seguros que existen y ellos entregan el servicio de orientación para que tú puedas elegir el seguro que va más de acuerdo a tus necesidades, ¿ya? Hace poco estuve viendo el caso de una startup de seguros. El mercado de los seguros es un mercado bastante como tradicional y ellos se estaban lanzando con una startup de seguros donde la innovación tenía que ver con, primero, tu póliza en una plana, y segundo, con que todos los procesos, ya sea de cobro de los seguros, ¿cierto?, o de los informes de siniestros y todos los procesos iban a ser online y en fácil, ¿ya? Que sería como la innovación en la industria. El corretaje de propiedades funciona igual, ¿ya? Están las propiedades y están las inmobiliarias o las personas que quieren comprar también. Se hace como para los dos lados. Y el corredor de propiedades une ambos mundos. Une a las personas que quieren adquirir o arrendar una propiedad con las personas o las empresas que ofrecen eso. Y ese servicio de intermediación y ese flujo de ingresos se llama honorarios de corretaje. Y por último tenemos la estructura de ingresos por publicidad, que son tarifas por anuncios, ¿ya? La prensa y los medios utilizan mucho este servicio. De hecho, ahora si nosotros nos metemos a los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación oficiales
que están en digital tienen una tarifa y un acceso limitado de manera gratuita, y nosotros podemos ver, digamos, bastante obvio que centran parte de su modelo de negocio en modelos publicitarios, ¿ya? Nosotros vemos infinitos banners, ¿cierto? O pop-ups cuando uno abre una pantalla donde saltamos publicidad, ¿cierto? El mismo YouTube empezó como un servicio gratuito y ahora está promocionando YouTube Premium porque cada vez más existen publicidades que incluso nos interrumpen los videos, ¿ya? Entonces eso también puede constituirse como parte de tu estructura de ingresos. Esto es importante. Para cada segmento puede existir un tipo diferente de estructura de ingresos. No es que ustedes tengan que elegir uno y como morir en la rueda con eso, como informalmente se puede decir, sino que incluso puedo tener varias opciones. Ya puedo tener publicidad y cuota de suscripción, puedo tener una venta y después, o también una opción, puede ser una venta, por ejemplo, en el caso de Aquarain Collector, que me hicieron la pregunta ahí, yo pienso que podría ser algunos clientes que quizá tengan mayor conocimiento, les pueden solamente vender el kit con un manual, y otras personas que se les podría hacer una asesoría y ahí pasaría a ser un servicio, ¿ya? Pueden tener más de un flujo de ingresos, ¿ya? Dale, Isa. Para la estructura de, a ver, atrás, creo, ¿o no? No, perdón, dale nomás adelante, ahora sí. Y hablamos de valor, hablamos de tipo de flujo de ingresos, y ahora vamos a hablar de pricing, o, como se dice en español, asignación de precios o estrategias de precios, ¿ya? Hay dos tipos de precios. Hay precios fijos que se basan en variables que son estáticas o que por lo menos no cambian tanto a lo largo del tiempo, como algunos que lo mencioné al inicio, precio de lista, o el que depende de algunas características específicas. Por ejemplo, cuando se compran un auto 0 kilómetros, tienen un auto que es como lo más básico, que tiene un precio, y en la medida que ustedes van agregándoles características al auto, ya sea características, digamos, básicas como aire acondicionado, ¿cierto? O ese tipo de características de comodidad, o también puede ser si es que el auto tiene alguna aplicación extra como turbo, ¿cierto? O el motor cambia de alguna manera más específica, ¿ya? Dependiendo de las características, mientras más características tenga, ¿cierto? Yo voy aumentando el precio, dependiente del segmento de cliente. También podemos ir ofreciendo diferentes características en función de las necesidades del cliente, y en la medida que se agreguen, ¿cierto?, más características, ¿cierto?, al servicio o al producto, también eso va generando otro nivel de ingreso o otro flujo. Y también dependiente del volumen, ¿cierto? A mayor cantidad de producto o a mayor servicio prestado, ¿cierto? Existe un precio mayor, pero este precio es fijo. En cambio, los precios dinámicos varían dependiendo de diferentes como características, como por ejemplo, dependiendo del poder de negociación o dependiendo de las habilidades de negociación, ¿ya? Tenemos precios dinámicos cuando usualmente como organización trabajamos con un rango de precios. Esto es lo mínimo que podemos cobrar porque si no ya no sería rentable económicamente, o esta es la mínima utilidad, el mínimo porcentaje de utilidad que podemos tener, pero existe un rango de precios en que nosotros también podemos jugar y podemos generar algún tipo de oferta atractiva para un cliente que también sea atractivo para nosotros. Y ahí es cuando se generan como estas, como se dice en el lenguaje de negocio, asimetrías de poder, porque puede llegar un cliente súper importante que nos puede decir, por ejemplo, los de Aquarain, que los voy a ocupar como ejemplo, queremos 100 kits, ¿ya? Entonces, usualmente, ustedes van a tener un precio de lista, que va a ser un precio por cada kit, pero
dependiendo, si llega este cliente importante, usualmente se hace una oferta, ¿ya? Eso tiene que ver con el poder de negociación, que puede ser de ustedes, como quizá que tienen un producto que es muy apetecido y que pudieran aumentar de alguna manera el precio, porque la percepción de valor de los clientes aumentó, o puede llegar un cliente que también puede tener alto poder de negociación, ¿ya? Por inventario el momento de la compra. Eso también es importante. Por ejemplo, aerolíneas, o en tickets de conciertos, ¿ya? Cuando en la medida que quedan más vacantes disponibles, ¿cierto? Tenemos un precio y en la medida que se van agotando las plazas, los precios van subiendo. También dependemos de los niveles de oferta y demanda al momento de la compra, ¿ya? Por ejemplo, Uber, cuando existe tarifa dinámica, donde sube un poco en la medida que existen mayor cantidad de choferes disponibles para hacer los viajes o menor cantidad, ¿ya? Esto también se observa en el mercado, en economía lo explican así, o sea, a mayor oferta de servicios o de sustitutos directos o indirectos, ¿cierto? Usualmente los precios se van nivelando, pero en el momento en que este bien se hace escaso de alguna manera o existe mucha demanda por algún motivo en específico, este producto sube su precio. Hemos sido testigos de eso luego de la pandemia, cuando la cadena de abastecimiento en general de este mundo globalizado se complicó porque tenemos proveedores a nivel global que son como los que por excelencia funcionan y que entregan insumos a todo el mundo, como no son los países altamente industrializados, como por ejemplo China, algunos países, muy pocos países de Europa, pero cuando viene todo de allá, se encarece, ¿cierto? Por ahora las nuevas características y eso hace subir el precio paulatinamente, ¿ya? Y por último, del resultado de una licitación competitiva. En algunos rubros, como por ejemplo de los servicios públicos, muchas veces cuando se requiere un producto o un servicio se somete a licitación. ¿Qué quiere decir eso? Que existen algunas características técnicas que el producto o servicio debe cumplir y que ellos también evalúan como parte de la oferta, no solo el precio, sino que también cuáles son las características del servicio que se va a recibir. Entonces, a eso se llama licitación. Y yo, como persona que está buscando o como organización que busca algún producto o servicio, pongo las características, ¿cierto? Y pongo el precio a pagar y recibo ofertas. Y luego yo, en base a esos criterios, puedo decidir, ¿ya? Esos son distintos tipos de precios dinámicos. Dale, Isa. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, vamos por lo último, que son las estructuras de costos. La estructura de costos, por último, pero no menos importantes, ya recogen todos los costos en los que yo incurro para operar mi modelo de negocios, para entregar mi propuesta de valor, para hacer realidad todas las definiciones que vimos anteriormente. Cómo materializamos las relaciones con clientes a través de sus canales, cuáles son nuestros recursos clave, actividades, alianzas, ¿ya? Los costos usualmente provienen de la creación y la entrega de la propuesta de valor, mantener las relaciones con clientes y cómo yo voy a generar ingresos. Para generar ingresos yo debo incurrir en costos, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la magia en que yo puedo decidir tener una estrategia de costos minimizando los costos lo más posible o dando a conocer el valor de mi producto? Por lo tanto, ahí puedo subirle un poco el precio más allá de lo que me costó, ¿cierto? Y tener costos asociados a su producción, ya sea de un producto específico o algún servicio, ¿ya? Entonces, la definición de todos los componentes del modelo de negocios me ayuda a tener claridad respecto de cuál va a ser la estructura de costos, ¿ya? Y los modelos de negocio usualmente pueden tener más o mayor, o lo pueden tener más o menos en consideración los costos para llevar a cabo su modelo de negocio, como por ejemplo lo que ocurre o lo que ocurrió en algún momento con las aerolíneas, que ahora están
cada vez más estandarizadas porque ya cada vez más te cobran todo por separado. Pero había algún momento donde uno pagaba por el servicio de transporte por avión y incluía absolutamente todo. Incluía el check-in, ellos te imprimían la tarjeta de embarque, uno podía llevar la cantidad de equipaje que quisiera, los asientos eran asignados de manera aleatoria, había servicio a bordo y luego, ¿cierto?, el traslado per se, ¿cierto? Sin embargo, ahora con modelos de negocios asociados a estructuras de costos más específicas, ahora tenemos con que podemos nosotros elegir qué tipo de servicio queremos, mucho más pacíficamente, si queremos imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto, si queremos llevar más de una maleta o si solamente llevamos equipaje de mano, si es que queremos algo en el avión, todo eso se paga aparte, ¿ya? Y es porque tienen cada vez más mapeado cuál es la estructura de costos asociada al servicio de traslado, en este caso por avión, ¿ya? Entonces, los modelos de negocios pueden ser de dos maneras, impulsados por los costos, donde yo minimizo los costos a toda costa o de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, todos los elementos de mi modelo de negocio son coherentes con la minimización de costos. O sea, mi propuesta de valor es de mejor precio. También puedo tener automatización de actividades clave, ¿ya? Que usualmente se incurren en menores costos. Y podemos tener una tercerización intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo adquiero actividades clave por medio de terceros, ¿ya? Si es que, por ejemplo, tengo actividad clave de distribución, no necesariamente la tengo que hacer yo, quizá hay otra organización que lo hace mejor, o lo hace con un costo menor, ¿cierto? Que lo que me costaría a mí hacerlo de manera interna, por lo tanto yo accedo, ¿cierto?, a ese servicio y todo ese modelo es coherente con mi estructura de costos, impulsado por bajo precio. Y por otro lado, cuando tenemos estructuras de costos impulsados por el valor de mi producto o servicio, estamos enfocados, ¿cierto?, en coherencia con el resto del modelo de negocios. Podemos tener una propuesta de valor de personalización o premium, ¿ya? Podemos tener servicios exclusivos. Las relaciones con los clientes se dan a partir de canales, ¿cierto?, que son más costosos, pero sin embargo, ¿cierto?, obtenemos, primero, se refleja un mayor valor a los clientes y usualmente podemos acceder a cobrar mayores precios o mejores precios a ese tipo de clientes. ¿Ya? Siguiente. Ya para que vayamos terminando, tenemos estructuras de costos, ¿ya?, que se componen de una mezcla de costos, ¿ya? Al igual como yo les mencioné, en los flujos o en la estructura de ingresos, en los flujos de ingresos que podemos tener más de uno, cuando hablamos de estructura de costos, también podemos tener más de un tipo de estructura de costos con diferentes tipos de costos, ¿ya? Los costos o los gastos son temas que se ven de manera súper específica en las carreras de negocios, para los que están, digamos, estudiando algo o tienen ramos especializados. Hay carreras que tienen ramos de costos y que se habla todo el semestre de cuáles son los tipos de costos y cómo rastrear esos costos, ¿cierto? Y una vez que yo rastreo estos costos, que están compuestos de diferentes tipos, ¿cierto?, yo puedo definir de manera más específica cuál es esta estructura. Entonces, tenemos diferentes tipos de costos. Primero los costos fijos, que tal como lo dice su nombre, permanecen igual sin importar el volumen de producción. O sea, no depende de cuánto yo produzco, ¿ya? Como por ejemplo, el arriendo de la instalación o de la infraestructura, ¿ya?, tiene un precio que no depende de cuánto producto fabrico. Por ejemplo, si es que estamos hablando del arriendo de la fábrica, ¿ya? No depende si hago 100 pares de zapatos o hago 500 o hago 1000, ¿ya? A menos que la infraestructura ya no sea suficiente para hacer ese nivel de producción y voy a escalar a una bodega o a una fábrica más grande. Pero, ¿cierto?, tenemos un rango donde no importa cuántos productos o servicios yo fabrique, siempre voy a pagar exactamente lo mismo.
Los sueldos también. Cuando tengo contratada el personal y cuando estamos hablando de recursos humanos, ¿cierto? Tenemos sueldos asociados donde en su mayoría no están sujetos a la cantidad de producto o servicio que yo venda, ¿ya? Ojo que hay algunos puestos o algunos cargos que sí están sujetos a una estructura mixta, donde tenemos un sueldo base que no depende del volumen de venta, pero sí existe un porcentaje de comisión por venta. ¿Qué quiere decir eso? Y esos cargos usualmente son los que están relacionados o los que constituyen la fuerza de venta en las organizaciones, ¿ya? Entonces se paga un porcentaje fijo y hay otro porcentaje que está asociado, ¿cierto?, a la cantidad de productos o servicios que yo venda. También tenemos costos variables en nuestra estructura de costos. Estos sí varían proporcionalmente de acuerdo al volumen de producción. Entonces, por ejemplo, todo lo que está asociado a insumos o materia prima, donde, por ejemplo, siguiendo con los zapatos, a mayor cantidad de zapatos, yo sé que voy a necesitar mayores insumos de suelas, de cuero, en el caso de hacerlos, de cordones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo lo que varía proporcionalmente de acuerdo al volumen de producción es costo variable, ¿ya? Esto es de manera generalizada, porque también tenemos costos indirectos de fabricación que ya se requieren de manera mucho más específica y existen incluso métodos y metodologías de costeo para poder llegar, ¿cierto?, a mapear costos indirectos de fabricación, que son un tercer tipo de costos, como por ejemplo la electricidad y otros, donde puedo rastrear el costo al producto o al servicio que estoy tratando de entregar, pero sin embargo ese rastreo es de manera indirecta, porque yo no solamente gasto electricidad, por ejemplo, en la fabricación de los zapatos, sino que también alimento otros espacios con la electricidad, ¿ya? Por lo tanto, existen metodologías de cálculo para asignar esos costos indirectos a cada uno de los productos y poder asignarles un precio unitario, ¿ya? O un costo unitario, más bien. Por otro lado, podemos hablar que la estructura de costos también ve temas como las economías de escala. Las economías de escala es cuando puedo llegar, ¿cierto?, a minimizar o a disminuir mi costo unitario de producto a mayor volumen de producción, ¿ya? Usualmente, por ejemplo, hacer 10 pares de zapatos me puede salir 100, lo que quiere decir que cada par de zapatos me costó hacerlo 10, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo hago 500 pares de zapatos, quizá puedo adquirir los insumos a un mejor precio y por lo tanto ya cada par de zapatos no me va a salir 10, me va a salir 8, 5, ¿ya? Eso habla de las economías de escala. Mientras más volumen de producción yo tenga, puedo acceder a mejores precios unitarios, ¿ya? Porque puedo ahorrar en términos de volumen de producción. Y por otro lado, las economías de alcance tienen que ver con ventaja asociada a costos, pero no desde el punto de vista de volumen de producción, sino que tiene que ver con alcances en operaciones, como por ejemplo actividades que indirectamente están relacionadas con el producto o servicio entregado, como marketing, ¿cierto? O canales de distribución, pueden ser utilizadas por los mismos productos, por lo tanto tienen asociado costo, pero no es que tenga que tener, por ejemplo, un equipo de marketing para un producto, otro equipo de marketing para un segundo producto, sino que puedo tener una estrategia de marketing generalizada que sea específica para, en algunos aspectos, para ciertos productos, pero por ejemplo, los sueldos y otro tipo de costos asociados a la actividad de marketing no necesariamente van a estar asociadas, ¿cierto?, a cada producto por separado. Por lo tanto, puedo tener economías de alcance, donde básicamente puedo aprovechar, ¿cierto?, estos activos para más de un producto. Por lo tanto, ahorro en costo, ¿ya? Esos son los 4 conceptos que ustedes tienen que tener en consideración cuando hablemos de estructura de costos, ¿ya? ¿Cuáles son mis costos fijos y mis costos variables? Y si puedo acceder a economías de escala o economías de alcance, ¿ya? Dentro de mi organización. Siguiente. Creo que
estamos listos con la... oh, y son justo las 8 de la tarde. Entonces, lo que queda ahora es que ustedes, con todo lo que ya hemos aprendido, puedan terminar su modelo de negocio, puedan definir, ¿cierto? Y puedan guiarse con las preguntas que vimos en el inicio, ¿cierto? En los componentes del modelo de negocio. ¿Cuál es mi estructura de ingresos? ¿Ya? ¿Cuáles son los flujos que obtengo de cada tipo de cliente? ¿De cómo me va a entrar la plata? ¿Va a entrar por qué tipo de... Vamos a hacerlo por suscripción? ¿Vamos a hacerlo por precio único? Va a haber o quizá esto va a tener que ver también con estrategias de recompra, si es que es precio único, porque es por ejemplo, no sé, vendo vasos. Quizá una persona compra un vaso, pero después yo quiero que compre otros tipos de vasos, como Green Glass. No sé si ustedes conocen esa organización, ¿ya? Y por otro lado, la estructura de costos también, ¿ya? Una vez que ustedes definen todos los otros componentes de la propuesta, iba a decir la propuesta de valor, del modelo de negocios, pueden definir qué tipo de costos van a tener, ¿cierto? Costos fijos, costos variables, si pueden acceder a economías de escala o de alcance, ¿cierto? Y también a otro tipo de estrategias de pricing, etcétera, que tienen que ver con ingresos, ¿ya? Tatiana pregunta dónde se puede ver la grabación del taller. Una vez que nosotros terminemos, ponemos a disposición el taller en el YouTube, el canal de YouTube de Cooperativas del Sur, y yo envío un correo con el enlace para que ustedes puedan ver esto en línea. Y esto se hace después de todas las clases, así que a más tardar mañana va a estar disponible en el canal de YouTube y ustedes van a poder acceder a él a través del correo que yo les voy a enviar. ¿Ya? De nada, Tatiana. ¿Alguna duda, chiquillos? Yo tengo una pregunta sobre mi proyecto en realidad. Sí, dale. Me quedo dando vuelta lo de servicio de producto. Me gustaría explicarte un poco, como es que igual hemos pasado por estos procesos de adaptación. Lo que pasa es ¿Ya? que en primera intención, lo de nosotros era eh, hacer un kit de purificación de agua completo, desde que se ¿Ya? recolecta hasta que sale el agua purificada hacia la casa. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos pensado de vender este ¿Ya? kit, pero este kit a la gente le iba a salir mucho dinero, ya que los productos que necesitábamos hacer y que necesitábamos para este kit valían mucho dinero. Entonces, para poder obtener ganancias reales, teníamos que subirle, obviamente, el precio. Y esto era muy, muy, muy caro. Entonces, revisando el proceso Canvas y comparándonos con otros tipos de empresas que prestan servicios de agua, etcétera, se nos ocurrió la idea de, en vez de cobrar tan caro el kit, ¿por qué no cobrar una instalación más barata que sea accesible para mucha gente y cobrar en realidad con un medidor quizás el agua que se ocupa desde el recipiente de agua que se ocupa hacia la casa? Entonces así tendríamos un ingreso constante y no estaríamos cobrando el kit una sola vez, sino que, o sea, me refiero a que solamente cobraríamos como la instalación del kit, que es mucho más accesible que vender el kit completo una sola vez. ¿Se entiende? No, no se entiende muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿Sí? nuestra duda, ¿Y tu pregunta? mi duda era si lo de nosotros termina siendo un producto o termina siendo un servicio. Lo estáis evaluando de dos maneras diferentes. Estáis evaluando una opción, es un producto, que es, yo te vendo el kit, y Claro. ustedes lo instalan, yo les paso el manual de usuario. Esa es una manera, y eso es como una opción de tu modelo de negocio. Producto, el kit, ¿ya? Y la Ujú. segunda opción que tú barajas, que tiene que ver con que paguen una especie de mensualidad, ¿cierto? O por el agua que se utiliza, eso tiene que ver ya con un servicio, o como con una suscripción. Ah, Ahora ya, ok. tienen que evaluarlo desde el punto de vista del cliente, porque si es como porque es muy caro, también pueden quizá en el canal de venta pueden ofrecer facilidades de pago. Claro. Entonces, eso quizás se resuelve no cambiando el modelo de negocio de producto a servicio, sino que viendo la posibilidad de tener canales donde las personas puedan acceder a algún tipo de algún crédito.
ya sea que acepten tarjetas de crédito o que puedan pagar en cuotas, etcétera, ¿ya? Porque cuando pensamos en pasar de producto a servicio, hay más cosas que cambian, porque tienen que ver con desde lo que ofrezco, ¿ya? Claro. Y ahí ojo también, porque se puede hacer la segunda opción, de hecho me parece atractivo, pero tendrían que pensar como, ¿cómo van a hacer esa medición? Sí, pues, ¿Cómo exacto. hacen la medición? ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil va a ser? Van a, el medidor va a ser parte también de lo que van a instalar. ¿Qué pasa si técnicamente las personas, no sé, no saben ocuparlo? Entonces, evalúen muy específicamente cuáles podrían ser como sus problemas, ¿ya? O las preguntas que los clientes pudieran tener utilizando alguna de las dos maneras. O pueden evaluar otras formas, por ejemplo, ¿ya? No necesariamente que sea o el producto que vendo o el servicio de la manera en que lo están pensando. Traten de ponerse en diferentes escenarios y ahí ustedes van a ir viendo, evaluando diferentes aspectos del modelo de negocio, van a poder decir, mira, esto sí es, quizá esto nos genera menos costo, o esto es menos complejo de hacer o de llevar a cabo, etcétera, ¿ya? Ok. Gracias. De nada. Chicas y chicos, agradecemos la asistencia. Cualquier duda que tengan, recuerdan que nos pueden escribir. Por favor, aprovechen las instancias para hacerlo, para que la próxima semana ustedes ya tengan avanzado el pitch, podamos ver tips, ¿ya? Tanto para el video, para que ustedes puedan terminarlo o puedan grabarlo por última vez, ¿cierto? O para la presentación final, que el pitch ya va a ser hablado y que va a involucrar como otros aspectos también en la evaluación. Eso. Nelson, ¿tienes una duda? Sí, tengo una duda. Estábamos hablando acá con el equipo, mi equipo, y estuvimos viendo mucho el tema de los talleres que se estuvo hablando acerca de los ingresos y de cobrar a las personas, ¿cierto? Por el hecho de los emprendimientos que se han hecho, de cierta Nelson, te forma. escucho, no sé si soy yo, te Nuestra escucho muy, pregunta es muy lo siguiente. bajito. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bajito. Ahora Ya, sí, ahora mucho sí. mejor. Disculpe. Venía diciendo de que como equipo hemos estado viendo los talleres y nos hemos dado cuenta que se ha hablado mucho de el ingreso de dinero ya por parte de algunos ciertos emprendimientos, proyectos de vender, ya, y del tema de ganancia. Habla mucho el tema de ganancia, ya. Explicar que nuestro proyecto desde un principio nos explicó de que esto iba a ser un proyecto asociativo, ya que iba en ayuda hacia las comunidades. Se pegó, parece, ¿no? Sí. Oh, qué lástima. Nelson, no te escuchamos en este momento. Si es lo que creo, era una muy buena pregunta. ¿Aló? No. No, Estás está muy como pegado. pegado. Sí, estás muy pegado. Pero A ver, Aiki, a ver. ¿Me escuchan? ahora sí, está con un poco de eco, así que si pueden cerrar el resto de los micrófonos, pero estamos bien. A ver ahora. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, mejor. Bueno, yo venía explicando de que la pregunta era la siguiente. Se ha estado hablando mucho del tema de entradas de ganancia, de ingresos, ¿cierto? Por parte de los proyectos que están aquí, ¿cierto? El tema es que a nosotros desde el principio se nos impartió de que creáramos un proyecto asociativo que vaya en ayuda a la comunidad, pero hemos estado últimamente viendo en los talleres que se está hablando mucho de ganancia, ¿ya? Entonces hemos estado ahí como un poquito, y aparte que nos guiamos por la Agenda 2030, entonces igual hemos estado un poquito así como medio perdidos en ese sentido porque se está hablando mucho el tema de ganancias. Ya, yo sé que hay algunos proyectos acá que están vendiendo productos o servicios, ¿ya?
pero nosotros vendemos ayuda a la comunidad, ¿cierto? Más que un producto como tal. Entonces, en ese sentido estamos un poquito perdidos. Ya. Nelson, bueno, y todo el equipo de Sustain Life, les agradezco mucho esta pregunta porque yo creo que es como que ataca una de las, no sé, como instancias o problemáticas más frecuentes en el emprendimiento asociativo, que es esta especie como de dicotomía de que si yo tengo un proyecto de economía social solidaria, ¿cierto? O un proyecto colaborativo, o un proyecto cooperativo, no puedo hablar de ganancia o no puedo decir que en el fondo no puedo hablar de utilidades, ¿cierto? Y eso no es cierto, ¿ya? Lo que siempre tenemos que considerar, sea cual sea, ¿cierto? Nuestro proyecto, nuestro producto o servicio, este debe partir de una sostenibilidad económica, porque si no, no se va a sostener en el tiempo. Eso es así de sencillo, ¿ya? La contribución y la proyección del valor de un producto o servicio no necesariamente, ¿cierto?, tiene que ser asociado a la gratuidad o a que este no sea como retribuido en función de sus costos, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en conocimiento desde ya, porque uno como emprendedor, y esto se lo digo como por experiencia propia, comete el error de pensar que estás en un proyecto que es de ayuda a la comunidad o un proyecto enfocado al desarrollo social o al desarrollo local, perdón, y no tiene un valor asociado al trabajo que tú estás poniendo, a los recursos, a las actividades, y todas esas tienen un costo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de proyectos sociales, más que nunca, de hecho, y es de manera imperativa, tenemos que hablar de sostenibilidad económica. Y eso quiere decir que los ingresos que tú tengas por lo que haces tienen que siempre superar tus costos, porque no hay nada gratis, chiquillos. Es como siempre hay alguien que se va a llevar el precio, el costo. Si es que no lo están pagando los clientes, hay alguien que lo está pagando. Ya sea que sus mismos emprendimientos van a tener que subsidiarlos, ¿ya? Y eso es muy común en los emprendimientos, no solamente en emprendimientos asociativos o de economía social solidaria. En un inicio, quizá tu producto no va a ser 100% rentable, vamos a tener números rojos al inicio, ¿ya? Eso es normal, pero tiene que haber una curva de aprendizaje y tiene que haber un proceso que te lleve a una sostenibilidad económica, ¿ya? Que sea un proyecto social no está directamente relacionado a que sea algo gratuito o algo que no sea sostenible económicamente. Tienen que erradicar esa idea de sus cabezas porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿ya? Esto principalmente tiene que ser rentable económicamente, porque es un negocio. Y que sea un negocio no va en contra de que esto también pueda ser un proyecto social. Si no, no existirían las empresas B, por ejemplo, ¿ya? Que son empresas comunes y silvestres, pero que tienen asociados ciertos determinados como valores y prácticas que van en torno a distintas prácticas de sostenibilidad. Puede ser sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y económica, ¿ya? Las cooperativas exactamente lo mismo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un proyecto cooperativo, que tenemos muchos desafíos en términos de cómo organizamos a las personas, cómo hacemos los procesos de gestión, cómo llevamos a cabo roles y responsabilidades dentro de las cooperativas, todo esto también tiene costos asociados. Y las cooperativas, ya llevando a cabo un proyecto que sea súper altruista, ¿cierto? Y que sea muy al servicio de las comunidades locales y de los territorios, también tienen que tener cubiertos sus costos. Y para ello también tenemos que pensar, por sobre todo tenemos que pensar cuáles van a ser nuestros flujos de ingresos. Puede que nosotros, por ejemplo, prestemos un servicio a la comunidad que sea gratuito para el usuario, pero eso no quiere decir que nadie vaya a pagar por ello. Por eso muchas veces recurrimos a organizaciones, sí, organizaciones de fomento productivo a nivel estatal, como Corfo, como Cercotec, como, no sé, CONICYT, o inversionistas privados, ¿ya?
hay alguien que tiene que financiar mi proyecto, ¿ya? Para que esto pueda después escalar y el producto pueda seguirse entregando y el servicio también pueda seguirse entregando, ¿ya? Esto es un temón. Tendríamos como para una clase entera porque de verdad que es muy común y hay muchas aristas por las cuales nosotros podemos analizar estos temas. De hecho, tenemos una invitada internacional así, pero sequísima en economía social y solidaria, que va a estar presente en el evento del 5 y 6 de diciembre en el Teatro del Lago, y que sería bacán que le pudieran hacer esta pregunta, porque seguramente ella va a tener así una perspectiva muchísimo más amplia y robusta respecto de esto mismo, pero es algo que es muy común, es no sé si es una confusión o un prejuicio o algo que a uno se le mete en la cabeza y que piensa que por tener un modelo de negocio sostenible económicamente, o sea, recibir plata, no estás llevando a cabo tu propuesta de valor de tipo social, y es todo lo contrario. Incluso las mismas fundaciones sin fines de lucro te pueden decir, no es que no reciban ingresos, es que todo lo que reciben lo reinvierten en su actividad, ¿ya? Pero no hay ningún tipo de organización que no sea sostenible económicamente, porque si no, no puede seguir operando, así de simple, ¿ya? Así que muchas gracias por la pregunta, interesantísimo tema. Muchas gracias. Y no hay más dudas o cualquier otra cosa que puedan seguir resolviéndonos, ya estamos súper pasados en el tiempo. Agradezco el tiempo entregado extra. Nos vemos en la próxima clase. Por favor, trabajen en sus pitch y eso sería. Muchas gracias. Les vamos a enviar un correo con información final como de sus pitch, con las fechas que dimos ahora, la duración del pitch también. Y por favor no duden en escribirnos si es que tienen preguntas como esta o como otras, porque estamos disponibles para ustedes. Súper. Y también les vamos a enviar junto con la grabación la encuesta de satisfacción. Por favor, respóndala, para nosotros es súper importante. Así podemos seguir mejorando en la metodología de nuestros talleres. Muchísimas gracias. Chao, chao. So, Gracias. Chao, chao. so